Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevas historias. Disfruta escuchando. El Instituto Nacional de Artes Dramáticas, NIDA, tiene una tradición. Cada vez que los estudiantes de último año presentan una actuación, se invita a los antiguos alumnos al público. Luego, en un evento social posterior a la producción, actores aspirantes, diseñadores de escenarios, diseñadores de vestuario, diseñadores de utilería, etc., pueden mezclarse con celebridades, tanto importantes como menos conocidas, para obtener una evaluación honesta de sus esfuerzos y establecer conexiones que sean beneficiosas para sus futuras carreras. Así, la actriz se comunicó con los graduados. Su nombre no importa y será ocultado. Se comunicaron después de la actuación. Ella recordó los casi 12 años desde su último año aquí y sonrió. Los últimos años habían sido excepcionalmente buenos para ella. La fama en la industria local rápidamente llevó a ofertas de Hollywood. Ahora era tratada lo suficientemente bien como para poder elegir sus roles. Muchos querían conocerla. Pero ella creía en el propósito de su invitación aquí y buscaba a los miembros del elenco y equipo técnico para conversar y escuchar sus opiniones. Una joven bonita de 20 y tantos años se presentó como Sara, la diseñadora de escenarios, y la actriz la elogió por su uso innovador del espacio y la ingeniosa intercambiabilidad entre los escenarios. Estaba a punto de seguir adelante cuando la joven se inclinó ligeramente hacia ella. Mi padre quiere saber si cenarás con él esta noche. Señorita, muchas personas quieren cenar conmigo. Aquí tienes la tarjeta de mi agente. Contacta con él. Dijo, entregándole la tarjeta. Él me pidió que te dijera que se llama señor X. La actriz se quedó helada. Así que después de todos estos años, lo que temía en secreto sucedió. Demonios. Espera un momento. El tipo tiene una hija adulta. ¿Qué tan malo puede ser? Por supuesto que no exigirá nada indebido si su hija está involucrada. Por un lado, siempre estuvo agradecida con él. Después de todo, fue él quien sugirió que se convirtiera en actriz. Ella nunca lo había considerado hasta entonces. Era estudiante de economía cuando lo conoció. Después de su propuesta, se inscribió en NIDA y casi nunca miró hacia atrás. Por otro lado, siempre consideró a este tipo como una amenaza. ¿Por qué? Solo fue cliente una vez, pero una vez fue suficiente. La actriz pensó en los planes de contingencia que había desarrollado a lo largo de los años. Un indicio de su pasado y estaría en modo de defensa total. Era lo suficientemente fuerte como para sobrevivirlo. Probablemente. Pero era una batalla que no quería librar. ¿Qué tiene de malo cenar con este tipo? Además, desde que se conocieron por primera y única vez, había estado ardiendo de curiosidad por descubrir de qué se trataba todo esto. Sí, ¿cuál fue el daño?, preguntó la chica, ¿dónde y cuándo? Se propuso encontrarse con el misterioso señor X. Era un restaurante no muy lejos del hotel donde vivía. Hablaron durante otra hora y luego fue al hotel, se duchó y se cambió de ropa en la limusina. Llamó primero a su abogado, luego a su esposo. Su esposo exigía que volviera a llamar tan pronto como se resolviera el misterio de 14 años. Después de caminar 2 cuadras hasta el restaurante, la llevaron a una habitación privada. Antes de entrar, puso cara de confianza para ocultar el nerviosismo que realmente sentía. Si un tipo la iba a engañar para hacer el amor, lo desafiaría. Su abogado ya conocía el nombre de la hija de este tipo. La puerta de la habitación privada se abrió y una ola de alivio inundó a la actriz. Sara estaba allí, sentada junto a otra chica que parecía 1 o 2 años más joven. La mirada de la actriz se movió hacia un hombre de unos 40 años a quien reconoció de un solo encuentro hace 14 años. El señor X. Había una señora en la mesa de la misma edad que el hombre. El señor X se levantó y estrechó la mano de ella, presentándose como David Brown antes de presentar a su esposa e hijas. Después de comer y de que las damas hicieran las preguntas obligatorias a la celebridad, Dave pidió silencio. Anunció que ahora que su hija menor, Wendy, tenía 18 años, tenía una historia que contar. Esto era solo parte de la historia y estaba muy contento de que la actriz aceptara unirse a ellos. Para confirmar algunos detalles. La actriz miró a las 2 chicas y notó las miradas esperadas en sus rostros. Luego notó que ella misma estaba sentada en el borde de la silla, sonriendo. Se obligó a relajarse. Dave estaba claramente nervioso. Solo María, su esposa, parecía relajada.
Sostenía firmemente la mano de su esposo, apretándola. Se volvió hacia ella, luego hacia adelante nuevamente antes de continuar su discurso. Dave explicó su motivo para contar su extraña historia, en parte para cumplir su promesa con la actriz. Asintió en su dirección en ese momento y calmó sus pensamientos sobre los extraños eventos de una década y media atrás y que había algo que podría dañar su imagen. Ella asintió agradecida a Dave. En segundo lugar, tuvo que contarles a sus hijas por primera vez porque no habían visto a su madre biológica en más de 14 años. Explicó que había planeado contarle esto a Sara cuando cumpliera los 18, pero ella nunca lo había preguntado. Fue un elogio para María, dijo. Aparentemente, ella era la única madre que sus hijas necesitaban. Después de esta explicación, les advirtió que al contarles esta historia iba a pedirles perdón por sus acciones unilaterales cometidas hace tanto tiempo. Dave comenzó desde el principio. Presente Marta. Mientras tanto, en el otro lado del país, una mujer yacía despierta en la cama barata de un motel escuchando los ronquidos de un hombre que parecía un cerdo. Analizando los errores que había cometido que la llevaron a su situación actual. No creo que haya nacido para esta vida. Además, creo que el curso fácil de mi vida me ha dado un cierto derecho a complacer mis deseos, pensó. Nacida en una próspera familia de clase media, creció sin necesitar nada. Casi sin esfuerzo, se graduó de la universidad con un título en artes y un diploma en educación. Papá usó sus contactos para conseguirme mi primer trabajo en una buena escuela. En lugar de tener que salir de los agujeros habituales, trabajé durante 5 años, nunca me decidí por un hobby, un pasatiempo o un hombre. En resumen, me encantaba probar todo lo que la vida ofrecía. Metí el dedo en cualquier charco que me gustara. Entonces, cuando casi tenía 28 años, mi papá me rogó que me estableciera y hiciera algo con mi vida. En este punto, él era el asistente principal de un senador federal y sabía en lo más profundo que él mismo nunca alcanzaría la posición más alta. Tal vez quería lograr a través de mí lo que no podía lograr por sí mismo. O tal vez vio en mí lo que yo no veía en mí misma. A pesar de esto, me enganchó con historias sobre el poder que ejercía su jefe. Los dos desarrollamos un plan según el cual me convertiría en la primera mujer primera ministra de nuestro país en los próximos 20 años. La lista incluía una carrera exitosa, una familia que se uniera a un partido político, se involucrara más con la iglesia principal y trabajo caritativo, por nombrar algunos. Con mi nueva ambición, todo parecía fácil nuevamente. Conocí a mi futuro esposo a través de un comité de la iglesia, pero no de la manera que piensas. Estaba en una sala lateral de la iglesia y pedí a un trabajador que renovara algunas antigüedades para reducir el ruido. Él estaba arrodillado de espaldas a mí cuando le grité para llamar su atención. Se volteó. Su alto cuerpo se giró y sonrió. Un aroma a musgo llegó a mis fosas nasales y despertó directamente mi feminidad. Nos casamos menos de un año después. Sí, solo era un ebanista, pero era un buen oficio honesto y añadía lo suficiente a mi salario para que pudiéramos permitirnos una bonita casa en la mejor parte de la ciudad. Unirme al Partido Liberal local me presentó a varios miembros de la junta de una escuela exclusiva para niñas. Con su ayuda, obtuve el puesto de subdirectora, luego directora, cargo que ocupé durante 2 años cuando tomé la peor decisión de mi vida. Logré este puesto a pesar de tomar 2 largas licencias de 12 meses por el nacimiento de mis hijas. Sara nació en 1998 y Wendy 2 años después. Quería volver al trabajo en un comité ocupado y en un horario de recaudación de fondos 3 meses después de cada nacimiento, pero mi padre me dijo que esperara un año. El público, me dijo, me juzgaría como madre por encima de casi todo lo demás. Así que en ese momento, Sara tenía 6 años y Wendy 4. Cambiamos una buena casa por una aún mejor. Tuve una buena carrera como directora y lideré varias organizaciones benéficas. Juro que la iglesia local no habría funcionado sin mí. Pero lo mejor de todo, era la favorita para encabezar la lista de nuestro partido en las próximas elecciones estatales dentro de 2 años. La vida era maravillosamente agitada, aunque a veces un poco agotadora. 3 o 4 reuniones de comité cada semana, recaudación de fondos, visitas a dignatarios de la iglesia. Todo este tiempo se esperaba que luciera bien y mantuviera mi sonrisa lista para cualquier cámara. Pero no podría haberlo hecho todo sin que Dave fuera autónomo. Podía comenzar a trabajar tan temprano como quisiera para llegar a casa a tiempo de recoger a las niñas del colegio y la guardería. Luego cuidaba de ellas mientras yo estaba fuera por las noches. Para ser justos, él pasaba la mayoría de sus fines de semana cuidando a las niñas también.
Por lo general, yo estaría ocupada en otro lugar o relajándome antes de comenzar de nuevo el lunes como un propósito de año nuevo. El año en que mi matrimonio terminó, prometí dedicar más tiempo a Dave y a las niñas. Pero después de estar ausente la mayor parte de sus vidas, me sentía un poco como un extraño. Luego, otra presión me obligó a dejarlos de nuevo. Además de todas mis otras responsabilidades, también tenía que mantener mi acreditación profesional como profesora. Esto significaba asistir a 2 conferencias al año, la segunda de las cuales, en ese año en particular, olvidé contarle a Dave hasta el último momento. ¿Cómo iba a saber que él había organizado una niñera para todo el fin de semana, planeando un fin de semana romántico? Estaba decepcionado, por decirlo menos, cuando le dije que tenía otros planes, pero sabía que lo superaría. Siempre lo hacía. Esta conferencia significaba que estaría ausente los viernes y sábados por la noche, así que le prometí que tendríamos nuestra propia fiesta el domingo por la noche. No pareció impresionado y apenas me habló hasta que me fui. Me prometí a mí misma ser más comprensiva en el futuro. El divorcio en este punto estaría cerca de ser un desastre. Curiosamente, Dave no llamó la noche del viernes. Lo atribuí al hecho de que aún estaba irritado cuando me llamó el sábado. Pensé que había dejado de hacer berrinche. Ya era tarde, mucho después de la cena, cuando sonó el teléfono en la habitación inmediatamente después de la llamada, pensé que estaba en una situación difícil pero no desesperada. Ahora sé que mi destino quedó sellado en ese momento, salvo una decisión futura. La conversación comenzó lo suficientemente normal, cada uno preguntándose cómo había sido el día del otro. Estaba ocupada con algo y, como dije, ya era tarde. Así que traté de terminar la conversación lo más rápido posible. Tal vez la copa que bebí para cenar no ayudó a mi caso. Cualquiera que me conozca te dirá que no estoy para nada borracha. Estoy bastante segura de que las últimas líneas se deben a esto. Es hora de que me vaya. Querido Dave, el primer seminario comenzará mañana a las 8 de la mañana. Está bien. Diles a las niñas que las extrañé. Por supuesto. Bésalas por mí. Estaremos listos. Saluda a Alan de mi parte. Está bien. Te diré algo. Un pitido seguido. Oh, olvidé contarte sobre Alan, ¿verdad? Bueno, no le des demasiada importancia, Alan ha sido mi amante durante casi un año ahora. No fue una decisión consciente tener un amante, pero mirando hacia atrás, tenía todo lo que quería, ¿por qué no? Alan trabajaba para una empresa de relaciones públicas que la fiesta contrató para apoyarme. Trabajamos muy de cerca juntos. Él organizó todas mis reuniones con los medios y fue principalmente responsable de mi imagen pública. Un fin de semana, cuando estaba emocionada por un gran acuerdo de patrocinio para una organización benéfica, nos convertimos en amantes. Celebré con demasiado vino y simplemente nos metimos en la cama y lo hicimos al día siguiente. Tenía miedo de las consecuencias si me descubrían. El fin de mis aspiraciones políticas. Estuve en guardia los siguientes días por miedo a una filtración, pero no se dijo nada. Me relajé. El problema es que no terminó ahí. Alan era joven, atractivo y enérgico. La travesura y un poco de riesgo lo hacían muy emocionante. Y, para ser sincera, no creo que haya considerado seriamente la idea de terminar esta relación. Hacer el amor seguía siendo emocionante después de un año, tal vez porque nos veíamos solo un par de veces al mes. He trabajado duro durante años y merezco un poco de lujo. El hecho de que Dave trabajara igual de duro, si no más, en el lado familiar nunca cruzó mi mente. Puede que no haya nacido con un sentido de derecho, pero estoy segura de haberlo desarrollado. Esa noche, Alan se sentó en mi cama y me escuchó hablar con Dave. Vio cómo se me cayó la cara y se me quedó la mandíbula. Rápidamente decidimos que esta era la peor crisis. Alan me detuvo mientras me preguntaba en voz alta cómo nos habíamos atrapado. No soy estúpida y siempre he sido increíblemente cuidadosa. Incluso tenía una lista de verificación que llenaba mentalmente antes de cada cita. Las reuniones debían tener lugar fuera de nuestra ciudad. Se debía usar un disfraz y se debían conocer los paraderos de Dave. Cuando viajaba, siempre se usaban habitaciones separadas con puertas comunicantes. Una cosa era segura cuando regresé con mi esposo. No llevé a casa ni el más mínimo olor, sabor ni nada físico de Alan. Sabía que si Dave alguna vez sospechaba que había tenido una aventura, Alan sería el principal sospechoso. Por eso, cuando estábamos juntos éramos increíblemente cuidadosos.
excepto durante ese fin de semana en particular. Dado que el viaje no era estrictamente político, Alan no estaba obligado a acompañarme. Pero como Dave supuestamente estaría en la final de fútbol de Sara todo el fin de semana, pensé que no habría ninguna posibilidad de que apareciera. Mientras fuera cuidadosa al llevar a Alan dentro y fuera de mi habitación, todo estaría seguro. Al menos eso pensé. Por eso las palabras casuales de Dave y mi confesión involuntaria, ya sea por el vino o porque Alan me mantuvo despierta la noche anterior, me sacudieron hasta el fondo. Me tomó un tiempo recordar que tenía un plan de contingencia. A pesar de la hora tardía, llamé a mi padre y él llamó a su abogado. Ahora sé que probablemente debería haber hecho las cosas de manera diferente. Sospecho que si hubiera vuelto directamente a casa, le hubiera dicho a Dave que mi aventura había terminado y me hubiera arrojado a su misericordia, tal vez me hubiera perdonado. Él era muy centrado en la familia, después de todo, solo fue una novela. Nunca sabré si el ataque extremadamente brutal que Dave lanzó sobre mí poco después fue inevitable desde ese momento, o si fue mi reacción al ser descubierta lo que lo causó todo. Mi padre quedó horrorizado por lo que había hecho y señaló que le había dado a Dave la oportunidad de destruir todo mi trabajo duro. Dijo que se aseguraría de que me subiera al próximo vuelo a casa y me dijo que empacara mis cosas y me dirigiera al aeropuerto. La reacción de Alan ante todo el episodio fue sorprendente, aunque tal vez no debería haber sido sorprendente. Supongo que para hacer la experiencia más intensa para mí, fingí tener sentimientos profundos por él. Su reacción definitivamente demostró que me amaba. Fue una escena lamentable verlo suplicarme que dejara a mi esposo y me casara con él. Me hizo pensar, pero no por mucho tiempo. No lo amaba a él. Amaba a Dave. Sí, lo amaba mucho. Sí, era muy halagador estar con un hombre más joven. Y sí, era muy inspirador tener un amante, aunque fuera secreto. Pero dejar a mi esposo por él no va a suceder. Además, tener un compañero 10 años más joven que yo que me hiciera dejar a mi esposo y destruir mi familia me convertiría en objeto de burlas y arruinaría cualquier posibilidad de salvar mi carrera. Sin embargo, me sentí mal por hacer que se enamorara tanto de mí, así que le di algo de esperanza. Se fue por la semana siguiente, así que prometí visitarlo cuando regresara después de que la situación en mi casa se estabilizara. Solo porque mi esposo aparentemente descubrió que tengo un amante, bueno, eso no significa que tenga que detenerme, ¿verdad? Solo si mi esposo insiste y amenaza con usar este conocimiento como un arma. Supongo que no te aburriré con los detalles, pero mi padre, su abogado, mi hermana y yo llegamos a la casa de mi familia justo cuando Dave y las niñas estaban saliendo de la casa el domingo por la mañana para ir al zoológico. Hicimos que Dave volviera a entrar a la casa mientras mi hermana se llevaba a las niñas. Estaba cansada y no habíamos ensayado, así que dejé la conversación a mi padre y al abogado. Al principio, a papá no le gustó mi elección de un simple comerciante como compañero. Pero Dave fue tan agradable que papá pronto superó sus dudas. Se llevaron muy bien a lo largo de los años, incluso llegando a ser algo así como amigos. Sin embargo, dado la elección entre esta amistad y apoyarme a mí, papá no dudó en elegir un lado. Debo decir que me dolió un poco que Dave fuera atacado de esa manera. Papá comenzó el argumento con una revisión de las expectativas. Sugirió que Dave obviamente esperaba que yo fuera fiel, y tal vez esta fuera una expectativa irrazonable dada las diferencias en nuestras clases sociales, capacidades de ganancia y logros. Me horrorizó un poco este enfoque. La devastación que le había causado a mi esposo era evidente y me dolió. Intenté encontrarme con la mirada de Dave para transmitir esto, pero él solo miraba en la mesa frente a él y qué tipo de ataque era. Me alegra que no fuera yo quien fue atacado. Hubo amenazas de órdenes de silencio, mandatos judiciales y demandas por mentiras y difamación. Dave no mostró emoción. Igual. Cuando mi padre preguntó qué evidencia tenía él de mi infidelidad, prácticamente admitió que no tenía ninguna. De hecho, resultó que ni siquiera estaba seguro de que yo estuviera teniendo una aventura hasta que accidentalmente lo admití yo misma la noche del sábado. Cuando puse todo junto mucho después, creí que todas mis precauciones habían sido en vano. El amigo de Dave escuchó a Alan presumir de haber dormido conmigo y advirtió a Dave. Sin creerlo del todo, Dave desechó su saludo a Alan de cada declaración para ver qué sacudiría de los árboles. La realización del choque que debe haber sentido cuando respondí así sacudió mi conciencia hasta el núcleo. Sin embargo, papá no tenía una conciencia así. Después de pedirle al abogado que dejara la habitación, insinuó que para salvar mi reputación, podría ser necesario fabricar evidencia de la infidelidad de Dave.
Dave no mostró reacción emocional a esto. De hecho, pensé que estaba completamente retirado emocionalmente hasta que el abogado regresó y salió sobre cómo la madre siempre obtiene la custodia y típicamente el padre solo tiene acceso a los niños cada 2 fines de semana. Vi su rostro congelarse, pero me aparté cuando su mirada se centró en mí. No podía soportarlo. No había forma de que se mereciera esto. Él amaba a las niñas. Las adoraba y pasaba cada hora libre criándolas. Por eso yo podía permitirme estar lejos de la casa familiar tan a menudo. El ataque terminó con papá diciéndole a Dave que las niñas y yo nos quedaríamos con él durante unos días para que él, Dave, tuviera una idea de lo solitaria que sería la vida si no se ajustara a la línea. Estaremos de vuelta el martes por la noche para que yo pueda prepararme para nuestro baile de máscaras anual. Papá asumió que para entonces Dave fingiría que todo era normal y no arruinaría un evento tan importante que debía mostrar nuestra feliz familia. Como último golpe, papá prometió a Dave que lo apoyaría financieramente mientras aseguraba que sus abogados limitaran el acceso de Dave a asesoría legal de calidad. ¿Qué pasó con mi relación con mi esposo? Mi relación con mi papá se había ido para siempre. Cuando me fui, Dave parecía completamente devastado. Si no me pesara tanto en la conciencia, podría estar feliz. Lo abracé desde atrás en la silla y le susurré, todo estará bien, cariño, pero no recibí ninguna reacción. Fuera de oídos curiosos de su abogado, papá me alejó de mi novela. Creo que estaba desahogándose por lo que acababa de hacerle a un hombre a quien siempre respetó. Me advirtió que si Dave encontraba alguna evidencia de mi falta de respeto, sería el final. Le aseguré que yo era demasiado inteligente para eso. Cuando las niñas y yo regresamos a casa el martes por la noche, fue una cálida bienvenida para las niñas, pero una bienvenida fría para mí. Sabía que sería un regreso incómodo y realmente pensé en posponerlo. Pero 2 factores me obligaron a hacerlo. En primer lugar, al día siguiente papá se iba a su viaje anual de pesca. Cada año él y 3 amigos alquilaban una cabaña y desaparecían completamente de la red durante una semana. En segundo lugar, la casa necesitaba estar preparada para la fiesta del sábado por la noche. Dave apenas notó mi presencia. Después de que las niñas se fueron a la cama, me disculpé por mi aventura. Dave simplemente se levantó y se dirigió a la habitación de huéspedes en el primer piso, donde aparentemente dormía tras la puerta cerrada con llave. Me calmé. Tenía la firme intención de terminar las cosas con Alan de inmediato. Pero después de varias llamadas telefónicas suyas en los 2 días anteriores, me di cuenta de que, además de su apego emocional hacia mí, representaba una amenaza para mi carrera. A diferencia de Dave, él no tenía que demostrar nada. Simplemente culparlo sería perjudicial. Así que decidí seguir viéndolo a corto plazo, pero terminar tan pronto como pudiera garantizar mi seguridad. Seguir durmiendo con él y actuar como si todo estuviera bien parecía ser la mejor opción. Intenté explicárselo a Dave desde detrás de la puerta cerrada, junto con mi intención de llegar tarde a casa el próximo lunes debido a la necesidad de ver a Alan, pero sin respuesta y sin ninguna pista, no tenía idea de qué tan exitosa fui. Sin embargo, no tuve tiempo para pensarlo. Necesitaba preparar la casa para una fiesta. Desde que nos mudamos a nuestra mini mansión hace 8 años, organizamos una fiesta de máscaras. Se celebraba sin un día especial y estaba diseñada únicamente para impresionar a personas influyentes en la comunidad. También demostraba lo feliz y saludable que era nuestra familia. Papá nunca estuvo presente porque no quería que me vieran a la sombra de él. Estaba feliz y orgullosa de que, siguiendo el consejo de algunos profesionales, este evento se convirtiera en uno de los más importantes en el calendario social. Había un DJ y una pista de baile. La casa estaba decorada y las bebidas fluían. La lista de invitados fue cuidadosamente pensada. Cada participante podría ayudar a mi carrera de alguna manera. Este evento era tan importante que asegurar la participación y cooperación completa de Dave en los próximos días fue mi máxima prioridad. En resumen, recibí su reconocimiento a regañadientes de que asistiría y participaría. ¡Qué alivio fue! Sin embargo, la interacción se detuvo ahí. El resto del tiempo apenas me prestó atención. Pero no podía pensar mucho en eso sin la ayuda de Dave. Organizar la fiesta era un trabajo a tiempo completo. Supongo que para el sábado por la noche estaba exhausta después de estar en modo de crisis durante toda la semana. Por eso bebí demasiado. Tomé 2 copas de vino para relajarme antes de que llegara Alan. Por supuesto, él tenía que estar allí. A partir de entonces, él controló mis relaciones públicas.
Fue difícil mantenerlo alejado de Dave, o eso pensé. Mis recuerdos de saludar a todos los invitados en la puerta principal son claros. Como anfitriona, quería destacar. Por supuesto, era un baile de máscaras, pero nadie debería dudar de quién era la anfitriona. La mayoría de los miembros de la junta escolar, el obispo local, políticos locales y miembros influyentes del partido estaban presentes. Incluso había 2 jueces. Cuando todos los invitados estaban cómodos, comenzó a servirse la comida. Recuerdo cómo nos mezclamos mientras todos hacíamos cola para obtener nuestras porciones del cerdo asado profesionalmente. Rara vez me relajaba en tales reuniones. Eran demasiado importantes. La situación era especialmente tensa debido a la necesidad de mantener apartados a Dave y Alan. La tensión finalmente se rompió cuando Dave me ofreció un vaso de ponche unas 2 horas y media después. Su susurro sobre agregar un poco de vodka para relajarme me conmovió. Lo tomé como una rama de olivo, lo acepté y bebí. Aunque lo último, a regañadientes. Ya había superado mi modesto límite de bebida autoimpuesto. Pero estaba tan contenta con el gesto de Dave que bebí de inmediato. Poco después, todo se volvió borroso, y mi próximo recuerdo fue despertarme en mi cama al día siguiente con una terrible resaca. Tan pronto como pude levantarme, con la cabeza martilleando, encontré a Dave e intenté asegurarle que no me había avergonzado. Me dijo que estuve hablando aproximadamente 1 hora antes de que terminara la fiesta, y luego me vio dormida en nuestra cama. Todos estaban alegres y ocupados como para notar mi ausencia. Según él, no hice nada fuera de lo común. Aliviada por la noticia, intenté encontrar mi teléfono celular para charlar un poco y disculparme por faltar a la iglesia. No estaba por ningún lado, y hacía mucho que habíamos renunciado a nuestra línea fija para detener el dolor pulsante en mi cabeza. Me quedé en la cama el resto del día y dormité porque había dormido tanto. A las 5 de la mañana del día siguiente, tenía los ojos brillantes y la cola peluda. Me levanté, desesperada por café. La luz estaba encendida en la cocina, y Dave estaba sentado en la mesa. No se movió cuando entré y le besé la cabeza. ¿Qué haces levantado tan temprano?, le pregunté. Me miró un poco incrédulo. Desde que me di cuenta de que la mujer a la que amaba con todo mi corazón y que pensé que me amaba me había apuñalado por la espalda, apenas he dormido. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que probablemente debería haber respondido a esta declaración de manera conciliatoria. En lugar de eso, estallé. Creo que fue la acumulación de días y noches de culpa, además de estar enojada por no tener ningún recuerdo de la fiesta y perder un día en la cama. ¿No eres tú quien siempre dice que si no puedes hacer algo acerca de un problema, no te preocupes? Papá explicó cómo se desarrollaría el futuro. Acéptalo y sigue adelante con tu vida. Dave permaneció sentado en la silla, completamente inmóvil. Sus siguientes palabras sonaron como un siseo. Sus ojos brillaban y me taladraban. ¿Qué? Aceptar la vida de un tonto, dijo, cayendo en silencio, claramente tratando de mantener el control. Pensé en calmarlo un poco, solo por un momento. Querido. Todo habrá terminado antes de que te des cuenta, dije. Esto me recordó que estaría regresando a casa tarde en la noche. Estoy saliendo con Alan. Dave se levantó tan rápido que su silla se inclinó hacia atrás y golpeó el suelo con estruendo. En el instante que siguió, el silencio pareció más calmado en contraste. Dave se puso de pie y ante mis ojos comenzó a apretar y soltar los puños. Cada movimiento hacía un sonido crujiente mientras sus puños se movían contra la tela de sus pantalones. Si no hubiera estado tan confiada en las precauciones de mi papá, podría haber estado sinceramente preocupada. ¿Realmente crees que yo aceptaría una vida de humillación, sin orgullo y sin elección?, dijo Dave casi escupiendo antes de salir corriendo para su trote matutino. Yo me senté y pensé en lo que dijo. ¿Había algún ángulo que yo hubiera pasado por alto? ¿Tenía él alguna opción más que adaptarse a los tiempos? No lo creía. Me encogí de hombros y comencé a buscar seriamente mi teléfono. Eventualmente lo encontré descargado, así que lo puse a cargar. Preparé el almuerzo escolar de Sara como un gesto de reconciliación con Dave y luego me preparé para ir al trabajo. Los niños se despertaron antes de que él llegara a casa, así que no tuvimos oportunidad de hablar de nuevo. Me fui. Si hubiera sabido lo que pasaría ese día y todos los días siguientes, al menos habría abrazado a los niños. Dave, si el resultado final no hubiera sido la destrucción de mi matrimonio y serios problemas en sus vidas, este lunes habría sido muy satisfactorio,
comenzó papá. Oíste lo que tu madre me hizo y es muy importante que entiendas lo que hice a continuación y por qué lo hice. Irónicamente, fue el padre de Marta y su abogado quienes me presionaron para tomar la decisión. Me explicaron también cuáles eran los callejones sin salida que ni siquiera pensé en escapar. Pensaron que me dejaban un camino aceptable, pero no era para mí. ¿Qué hiciste, papá?, preguntó Marta. Llegaré a eso. Voy a describir las llamadas telefónicas que recibí de tu madre biológica ese día. La primera fue poco después de las 9 de la mañana, luego a las 9:06 de la mañana, dijo Dave. Dave, soy yo. El jefe de la compañía de Alan acaba de llamarme. Me dijo que debido a lo que hice a Alan en la fiesta del sábado, su compañía ya no me representará. Si esto se filtra, podría perjudicar mis posibilidades de ser preseleccionada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué supuestamente hice a Alan? No me dijeron. No hay nada sospechoso al respecto, cariño. Lo tengo todo en cinta de seguridad si quieres verlo. No hice esto. Lo siento, cariño, tengo que irme, dijo Dave. Luego, a las 10:23 de la mañana, Dave está escuchando. Dave, ¿qué no me estás diciendo? La secretaria de la diócesis acaba de llamar. Me han pedido que renuncie a todos los comités de la iglesia en los que estoy. No solo renunciar a la presidencia, sino renunciar a los comités por completo. No dijeron por qué. ¿Qué pasó el sábado por la noche? ¿Qué hice después de beber demasiado? Creo que el obispo le dijo a su gente que te alejara de su iglesia lo más rápido posible porque te encontró con ese tipo en nuestro baño de abajo. ¿Entiendes, verdad? Lo siento, cariño, tengo que irme. Luego, a las 10:42 de la mañana. Oh, Dave, acabo de revisar mis mensajes en mi teléfono. La mitad de mis amigos me llamaron para decirme en qué quinto lugar estaba y preguntarme cómo pude hacer esto contigo. ¿Qué debo hacer, Dave? ¿De qué están hablando? No estoy seguro, querida. Tal vez estén hablando de que bailaste. O mejor aún, prácticamente tuviste con ese tipo en la pista de baile. Estaban un poco avergonzados por mí cuando vieron esto. O tal vez sea porque cuando me preguntaron por qué no te detuve. Les dije que exigías el derecho a engañarme con otros hombres y amenazaste con destruirme a mí y a nuestra familia si me oponía públicamente. ¿Dijiste eso? Claro que sí. Tú y tu padre pensaron que me dejaron con solo una opción para seguir tu plan enfermo y pequeño. Encontré otra opción viable y todo lo que me costó fue un poco de humillación pública. Está bien. Habrá mucha humillación después de que salga el periódico de mañana. Pero Dave, cuando te pregunté el domingo si me comporté bien durante el tiempo que no recuerdo, dijiste que sí. Creo que escuchaste lo que querías oír, querida. Lo que realmente dije fue que no hiciste nada fuera de lo común y me mantengo en eso. Estoy convencido de que todas las mujeres se comportan así. Yo. No sé cómo pude perder el control de esa manera. Puedes llamar al obispo y a otras personas para decirles que no fui realmente yo, que pierdo el control si bebo demasiado. ¿Por qué haría esto por ti, querida? Porque eres mi esposo y los esposos luchan por sus esposas. Como cuando fuiste a golpearme cuando tu padre y su perro de ataque describieron cómo me desgarrarían si no te dejaba dormir con otros hombres. Escucha, Dave, sabes que no fue así. Cometí un error y actué tan rápido como pude para evitar las consecuencias. Solo había dormido con Alan y estaba planeando hacerlo 1 o 2 veces más, como máximo. Escucha, Dave, ¿puedes venir a casa en algún momento para que podamos hablar? Solo necesito quedarme otra hora. La presidenta del consejo estudiantil viene a hablar conmigo. Sí, y sé de qué quiere hablar. Ella y la mayoría de la junta estaban allí el sábado por la noche. Recuerda, no me gustan tus posibilidades. Pasó por ese divorcio desordenado hace unos años, ¿verdad? ¿Cuándo atrapó a su esposo engañándola? Además, estoy en casa. Acabo de terminar una entrevista con un periódico local en la red de televisión. Incluso les di las imágenes de CCTV. Ahora, si no hay nada más, cariño, necesito pensar un poco en si hay algún aspecto de tu vida que aún no haya destruido por completo. Restaurante hoy, Dave termina su historia. Después de eso, solo hubo silencio en la línea. Fui al trabajo y luego recogí a las niñas. Cuando llegamos a casa, era obvio que tu madre había regresado, empacado algunas ropas y se fue apresuradamente.
Incluso dejó la puerta principal abierta. Estaba escondida en un par de estados de distancia con su hermana. Estaba demasiado avergonzada para aparecer en público durante varios meses. Para cuando ella reapareció, el juez ya había dictaminado que había abandonado el hogar familiar y me concedió la custodia. ¿Su padre no hizo nada para ayudarla? No, no hay nada de qué hablar. Cuando reapareció después de pescar, sí me llamó para amenazarme, pero solo una vez. Leyendo entre líneas, entiendo que su jefe le dijo que o se distanciaba de su propia hija o renunciaba. Eventualmente renunció. Si no pudo pagar abogados o le aconsejaron que era una causa perdida, nunca lo sabré. Pero nunca volvimos a saber de su equipo legal. Me da un poco de vergüenza decirlo, pero aún me estaba suplicando que le permitiera ver a sus nietas cuando murió de un ataque al corazón aproximadamente un año después de todo esto. Su madre biológica me rogó varias veces que llevara a las niñas donde ella se escondía. Pero para entonces, ya había conocido a María, la única madre que recuerdan ustedes, y no quería confundirlas. Supe que después de eso, cayó en malas compañías y perdí un poco su rastro. Podría intentar encontrar su información de contacto si quieren contactarla. Ninguno de ellos pareció muy interesado en la propuesta. Y por eso, chicas, no deberían beber. Todas las miradas se dirigieron hacia la actriz. Chicas, considerando lo que su padre acaba de contarnos, creo saber qué sucedió y por qué nos invitó aquí hoy. Verán, un día prometió contarme toda la historia. Para ser honesta, me sorprende que los paparazzi aún no lo hayan descubierto. Antes de continuar, prométeme por favor que no repetirán ni una palabra de lo que digo. Tras recibir asentimientos afirmativos de todos los presentes, ella prosiguió. Nunca pensé en ser actriz hasta que su padre lo sugirió. Como muchos huérfanos, tuve serias dificultades económicas. En la universidad, acepté trabajos de acompañante de alto nivel. Fue una amiga quien me introdujo en eso. Antes de que torzan la nariz, me refiero a acompañante en el sentido antiguo. Lo único que hacía era acompañar a los hombres. Podía ser una cena corporativa o simplemente algún empresario solitario en la ciudad buscando compañía por un día. Seguro que algunas chicas iban más allá por un precio, pero la agencia para la que trabajaba nunca lo alentaba. De todos modos, no era necesario. Con mi apariencia y, según me decían, mi personalidad alegre, era muy solicitada como compañía. En fin, un día mi representante concertó una cita entre mí y un tipo que se presentó como el señor H. Su padre. Nos conocimos una vez y dijo que yo le recordaba a su exesposa en un baile de máscaras. Dave dijo, está claro. Bueno, iba a decir que no, pero por la cantidad que su padre ofrecía, terminé arriesgándome a hacerlo. Pero su padre dijo que podía llevar a mi novio al baile de máscaras también. La actriz hizo una pausa para tomar un sorbo de su bebida, vigilando la situación en busca de amenazas a su carrera. Su padre me dijo que llegara a las 9 Sauces p.m. Cuando llamó, Kent y yo salimos de nuestro coche hacia la puerta trasera donde su padre nos dejó entrar. Me entregó un vestido y una máscara. Perdón por interrumpir, pero quiero que todos conozcan toda la historia. La fiesta estaba en pleno apogeo y casi todos estaban muy contentos. Probablemente ayudó que agregué 2 botellas de vodka al ponche. Fue divertido ver cómo ella intenta actuar como una buena ama de casa pero siempre se interpone entre mí y su novio. La vi beber constantemente y aproveché bien para darle la medicina. Aplasté 3 pastillas para dormir y las arrojé al vaso. Incluso le dije sobre el vodka. Le llevó unos 10 minutos, pero cuando la vi tambalearse, la llevé cuidadosamente a nuestro dormitorio. Unos minutos después, estaba profundamente dormida, así que le quité el vestido y la máscara. El toque final fue usar el mismo perfume que siempre usaba. La actriz asintió, luego continuó su historia. El vestido no era perfecto, pero parece que nadie lo notó. Me apliqué algo de perfume y una máscara. Esperaba ser llevada a la fiesta del brazo de su padre y que Kent se divirtiera, pero resultó ser mucho más extraño. Su padre le dijo a Kent y a mí que nos divirtiéramos, que fingiéramos ser una pareja pero que no habláramos con nadie. Lo último fue un poco difícil, pero decidimos ir a la pista de baile para evitar conversaciones. Basta decir que Kent y yo bailamos muy cerca y él tenía las manos por todas partes. Yo seguía mirando alrededor y la mayoría nos miraba con mucha incomodidad y luego miraba a su padre. A él no parecía importarle lo que hacíamos. Hubo un tipo que siguió intentando entrometerse en los asuntos de Kent.
pero su padre nos advirtió que no lo dejáramos. Después de unas 5 canciones, fui al baño y Kent, tonto, me siguió. Después de hacer lo que tenía que hacer, me levantó para que estuviera sentada en la mesa de tocador, luego me besó y levantó mi vestido. Estoy segura de que iba a ir mucho más lejos, pero en ese momento entró un hombre en la habitación, claramente desesperado por ir al baño. Se ruborizó al vernos y salió corriendo. Era un tipo grande con barba roja, ¿verdad? Parece que sí, sí. Obispo Carling. Oh, Dios mío. Bueno, este evento incluso interrumpió a Kent y a mí en el baño. Empezamos a volver a la pista de baile, pero mi estupidez superó la suya, su contención y me arrastró a la sombra de los árboles. Empezamos a besarnos y él levantó la parte trasera de mi vestido. Cuando se encendieron los reflectores y todo se quedó en silencio, nos dimos la vuelta y vimos que todos nos miraban. ¿Qué podíamos hacer? Simplemente volvimos a la pista de baile. El tipo cuya fotografía vimos intentó intervenir, siguió llamándome cariño y corazón. Incluso después de que lo mandé a la mierda, lo seguí mirando y vi a un grupo de personas rodeando a su padre. No parecían contentos. Algo así como una acusación, de hecho. Ella se detuvo para mirar a Dave, levantando las cejas. Bueno, primero se acercó el obispo, luego el jefe del consejo escolar, y preguntaron qué le pasaba a mi esposa. Quiero que sepan, chicas, que no mentí. Hablé la absoluta verdad cuando dije que ella exigía el derecho a hacer lo que quisiera con otros hombres. Luego expliqué cómo me enteré de su última aventura y cómo ella y su padre me amenazaron con arruinarme por completo, incluso fabricando pruebas en mi contra si me quejaba. Sonrió al recordarlo. Por la sinceridad en mi voz, se dieron cuenta de que estaba diciendo la verdad absoluta. Tiene sentido. En algún momento, todas las personas reunidas alrededor de su padre se volvieron y me miraron con miradas fulminantes. Fue realmente incómodo. Sí. Lamento que hubiera tanto enojo en ese momento que podría haber llevado a una pequeña guerra. No sé si el obispo iba a decir algo sobre lo que vio en el baño hasta que te recogieron con el reflector de seguridad. Se encendió, pero definitivamente se apagó después de eso. No podía creer nadie que mi esposa, siempre tan recatada y alegre, pudiera comportarse así. Creo que todas las esposas e incluso unos pocos esposos me abrazaron en los próximos minutos. Todo terminó cuando ocurrió el siguiente cabaret en la pista de baile. ¿Tienes que contarles esto? No estoy especialmente orgulloso de ello. Entonces cuéntame. La actriz hizo una pausa para recordar la secuencia correcta de eventos que sucedieron hace muchos años. Bueno, Ken y yo estábamos simplemente ocupados en la pista de baile. La gente empezó a acercarse y susurrar a otras personas. Muy pronto, el número de bailarines se redujo a la mitad y aún más personas nos miraban a Ken y a mí. Entonces ese estúpido de tu papá que nos mostró en la foto se acercó, agarró mi brazo e intentó alejarme. Ya había tenido suficiente. Me di la vuelta y le di un golpe en... Ya sabes dónde. Fue divertido. Hizo lo que hacen en los videos, ¿sabes? Se le cruzaron los ojos y empezó a arrodillarse. Debe haber estado tratando de no caerse porque extendió la mano para agarrarme. Bueno, Ken siempre ha sido un defensor. Pronto lo alcanzó y lo agarró de la mano, lo giró y lo besó. Lo dejó atónito y en su lugar. El tipo se quedó ahí sentado con una mano en la cara y la otra en, áreas inferiores. Todos empezaron a aplaudir. Fue bastante extraño. Supongo que era el amante de tu ex, ¿verdad? Sí, se llamaba Alan. Tal vez dije a la gente que era su amante y por eso seguía intentando interferir. ¿Qué le pasó? Bueno, la fiesta prácticamente se desmoronó después de eso. Casi todos vinieron hacia mí y me preguntaron si podían hacer algo. Uno de los jueces incluso sugirió que consultara con mi abogado sobre la definición de crueldad mental. Solo les dije que hicieran lo que creían correcto. Alan fue uno de los últimos en irse. Lo alcancé mientras cojeaba y bueno, descargué mi enojo y frustración con él antes de que se fuera. Más tarde supe que su empresa se enteró de toda la historia y lo despidieron tranquilamente. Había estado con ellos desde que salió de la escuela y se negaron a darle una recomendación. Se había mudado y estaba trabajando en McDonald's cuando lo supe por última vez. Después de eso, perdí el interés. Sara se volvió hacia la actriz. ¿Has visto algo de esto? Permanecí hasta el final, pero no volví a ver a ese hombre.
La actriz respondió: tu padre volvió y me dio el resto del dinero que me debía. Le pregunté qué había pasado toda la noche, pero obviamente estaba molesto por la escena y simplemente dijo que me lo contaría algún día. Que ni yo nos disponíamos a irnos, pero tu padre nos sonrió entre lágrimas y sugirió que yo había perdido mi llamamiento y debería convertirme en actriz. Créelo o no, me hizo pensar y 2 semanas después me inscribí en NIDA. La aceptación no tardó en llegar. El dinero habla por sí mismo, como dicen. Ahora debo llamar a Kent. Él eligió esta pieza de nuevo en Los Ángeles. Me pidió que le contara la historia tan pronto como la supiera. Dijo que esperaría toda la noche si fuera necesario. La actriz se levantó para despedirse. Adiós, Sara. Seguiré tu carrera con interés. Si necesitas ayuda en cualquier momento, llámame. Wendy. Si decides seguir a tu hermana y surgen problemas, no dudes en pedir ayuda. Me deben como una docena de servicios en NIDA. María, cuida a tu esposo y a estos 2 bribones. Son especiales, todos ellos. Limpiándose las lágrimas de los ojos, se volvió hacia las chicas. Por lo que dijo tu padre, tenía vuestro mejor interés en mente y hizo lo que tenía que hacer cuando las probabilidades estaban en su contra. Cuando él te pida perdón, te sugiero que se lo des incondicionalmente. Estaba demasiado deprimida para hablar cuando se volvió hacia Dave, así que simplemente lo abrazó y luego corrió antes de perder la compostura. Siguiéndola, las chicas se intercambiaron miradas. Luego, Wendy asintió a Sara, quien se volvió hacia su padre. No hace falta preguntar, papá. Te perdonamos. Apenas recordamos a nuestra madre biológica. Siempre fuiste padre y madre para nosotros cuando vivíamos allí. Luego apareció María y nos enseñó lo que debería ser una madre. Todos se levantaron para un abrazo grupal. Dave, que nunca ocultó sus emociones a quienes amaba, lloraba sin vergüenza. Gracias, chicas. En ese momento pensé que estaba haciendo lo correcto. Pero nunca puedes estar seguro, ¿verdad? No sé por qué dudé de mí mismo. Solo mírate a ti 2, hermosas, seguras, saludables y sabías. Debo haber hecho algo bien porque todos estaban llorando. Las 3 mujeres le dijeron a Dave que era un padre ejemplar. El camarero tosió detrás de ellos. En sus manos sostenía un gran postre de crema caramelizada. Dave miró a María, quien le devolvió la misma mirada, sacudiendo la cabeza, negándole silenciosamente que ella lo había ordenado. Después de colocarlo en la mesa, el camarero le entregó a Dave una nota. Es simplemente un caparazón duro rojo, pero con un centro suave y dulce. Dave pasó la nota a María, quien rió su risa dulce. Parece que tampoco te dejaste engañar por tu papel de tipo duro. 3 usos horarios después, Marta se quedó despierta, tratando desesperadamente de no despertar al gordo cerdo a su lado. Cuando su magra liquidación por divorcio se agotó, trató de conseguir un trabajo de enseñanza sin referencias en su nuevo estado. Después de un curso de 3 meses en construcción de puentes, se le permitió practicar, pero solo le ofrecieron lugares en escuelas pequeñas y ciudades remotas. Le pagaban las cuentas, pero estaba desesperada por regresar a su ciudad. Dado que el sistema escolar público no era una opción, recurrió a medidas desesperadas para ingresar a un buen colegio privado. El tipo acostado a su lado era el jefe de la junta de un exclusivo colegio de chicas y, si no lo despertaba, con suerte no tendría tiempo de volver a ella antes de que tuviera que irse. Solo esa idea hizo que la boca de Marta casi se secara. Apegarse al plan a veces era difícil. Este plan era conseguir un trabajo del cual pudiera estar orgullosa para finalmente rastrear a sus hijas y ser parte de sus vidas. Tomó casi 1 década y media, pero finalmente se dio cuenta de lo más importante. Con cuidado se dio la vuelta hacia un lado, sus lágrimas silenciosas empapando la almohada. ¿Qué opinas de la historia de hoy? Escribe tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.